ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder. Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan, no tienen poder. Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder. Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan, no tienen poder, no tienen poder, no tienen poder, no tienen poder, no tienen poder. Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene poder. Aleluya. Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder. Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan, no tienen poder. Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder. Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan, no tienen poder, no tienen poder, no tienen poder, no tienen poder, no tienen poder. Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene poder. Aleluya. Y ahí, bueno, señores, comenzamos con esta linda canción y los hermanos católicos bailándola. Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder. Y esta pareja hermosa de hermanos católicos, ¿verdad? Una uruguaya y un mexicano, unidos por Dios allá en México, bueno, se bailan la canción Los ídolos no tienen poder. ¿Por qué? Porque nosotros como buenos católicos creemos que los ídolos no tienen poder. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, tienen bocas pero no hablan. Y señores, yo voy en este video a hacer unas distinciones que son importantísimas, ¿ok? ¿Quieren aprender? Se pueden quedar. Aquí vamos a hablar sobre lo que es un ídolo, lo que es la idolatría, ¿ok? Vamos a hablar, tenemos que hacer estas distinciones sí o sí para entender el criterio de la Iglesia Católica sobre dulia, hiperdulia, latría, etcétera. Es que son muchos años de conocimientos, de trayectoria, que muchas veces las personas no conocen, no saben. Y no es porque sean malos, es que, a ver, lo decía Jonathan Ramos en una charla que tuvimos, y él como protestante, él como metodista, él decía, el verdadero creyente es el católico, porque el católico cree con los ojos cerrados, mientras que el protestante investiga. Nosotros somos filósofos, somos teólogos, tenemos que estudiar griego, hebreo, etc. Y tenemos que entender que esa es una realidad. No todo el mundo entra en la iglesia para estudiar griego, hebreo y toda la historia y semántica y filología y etimología para poder dominar un tema. Las personas van a una iglesia, escuchan el mensaje, aceptan por fe el mensaje, ¿verdad? Lo aceptan. Pero aquellas personas que quieren saber más, que tienen preguntas, que quieren resolverlas, tal vez se dedican a estudiar, a resolver las preguntas que tienen. Entonces, me gustaría exponer un poco, voy a poner un video de Edgar Pacheco, donde él básicamente habla de lo que es la latría, la hiperdulia y la dulia, y él supuestamente dice que él no cree en eso porque ontológicamente no hay cómo hacer una diferencia, no hay cómo hacer una distinción entre dulia, hiperdulia y lo que es latría. Pero eso realmente su criterio, y no quiero sonar como arrogante ni nada por el estilo, me parece un criterio que se basa en un conocimiento muy básico, ¿no? Porque cuando nosotros nos dedicamos a estudiar lo que es la idolatría, lo que es el ídolo,
¿ok? Y empezamos a indagar, empezamos a entender. Y cuando entendemos, resolvemos el problema. Juzgar desde lo superficial es mucho más fácil, pero mucho más errático, ¿verdad? Juzgar algo desde lo superficial, eso es facilísimo. Yo empiezo a juzgar desde lo superficial y digo lo que se me antoja. Aquello está bien, aquello está mal, simplemente porque me parece, ¿no? Pero para tener un juicio que no sea tan errático, ¿verdad? Tenemos que estudiar, tenemos que indagar, tenemos que ir más allá, ¿verdad? De conocer de dónde viene el concepto ídolo. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? ¿Cuántas veces aparece la palabra ídolo, idolatría y adorar? Porque aquí también entra en juego la palabra adorar. ¿Cuántas veces se usa la palabra latría en el Nuevo Testamento, que es una palabra griega, y su paralelo en el hebreo en la Torá? ¿Cuántas veces aparece y en qué momentos aparece? Tenemos que estudiarlo para poder nosotros dar una opinión un poco más certera, ¿no? Y a mí me parece un poco risorio, y tengo que ser honesto, porque justamente esta persona nos pasa atacando, diciendo que el católico no piensa, el católico no razona, el católico cree todo porque sí. Pero sin embargo, cuando yo pongo por un lado la ciencia en sí, ¿no? Detrás de hiperdulia, dulia, latría, entre los significados de ídolos, idolatría y adorar desde una perspectiva filológica, histórica, semántica, ¿no? Textual, hermenéutica, exegética, y pongo el juicio de Edgar, pero así, hermanos, sin dudarlo, sin dudarlo, y para mí es muy sencillo decir, es que Edgar no conoce sobre el tema, porque si conociera sobre el tema, no diría con tanta facilidad lo que dice. Entonces, quiere decir que el que no está buscando, el que no está estudiando lo suficiente sobre el tema, es él. ¿Y por qué no estudia lo suficiente sobre el tema? Tal vez no le interesa estudiar tanto para resolver el problema, sino que lo que le interesa más bien es bajar el telón y decir, los católicos son idólatras, la latría y la hiperdulia y todo eso lleva a la idolatría y punto. Sin una investigación seria, sin una exégesis seria, baja el telón por un puro sesgo y punto, nos condena a todos y se terminó, sin estudiarlo, sin ir a fondo. Y eso es peligroso. Ahora voy a poner el video de Edgar y vamos a escuchar. Después voy a desarrollar, voy a tratar de no hacerlo muy largo. Hay mucho para hablar porque yo tengo que mostrar lo que es latría, lo que es idolatría, ¿no? Vamos a hablar en español. Lo que es idolatría, lo que es veneración, cómo aparece y en qué momento aparece la palabra adoración en el Antiguo Testamento y todas esas cuestiones para poder resolver un poco todo lo que está detrás de este tema. Pero bueno, vamos a hacerlo voy a tomarme mi tiempo, pero voy a tratar de que no sea muy exagerado, ¿ok? Vamos a comenzar con el video de Edgar Pacheco para analizar lo que dice, ¿ok? Denme un segundo. A ver. Por aquí. Ok, tengo el video. Ustedes me dicen si se escucha. Vamos ahí. Las iglesias griegas que están en la heterodoxia ¿Cuáles concilios? ¿Cuáles concilios? En los concilios ecuménicos. Tú te apegas a todos y cada uno de esos concilios. Son 7 concilios ecuménicos, me apego a los primeros 6 y con el 7 tengo una divergencia porque no creo en la veneración de imágenes. Ok, ¿no crees en la veneración de imágenes por una cuestión personal, subjetiva? No, creo que ontológicamente no hay forma de distinguir entre latría, superdulia y dulia. Creo que el ser humano no puede hacer esta distinción ontológica, así que eso es superfluo también. Introducir esos tópicos es un subterfugio. No se puede hacer esta distinción de que ahorita estoy adorando en dula, ahorita estoy adorando en latría, ahorita estoy en hiperdulia, ahorita estoy en protodulia. Eso no existe en la realidad. Bueno, yo... Y creo que ha llevado a la idolatría. Mira, obviamente muchas personas pueden adorar algo que no es Dios, incluso en la Iglesia Católica, pero
Eso no significa que no existan los límites entre dulia, hiperdulia y latría. Pero esos límites son semánticos. O sea, estás hablando de un límite semántico. O sea, tú haces la distinción entre dulia, latría, hiperdulia y protodulia. Yo te estoy hablando de un sentido ontológico. Es decir, cómo una persona puede pasar de dulia a adorar de latría. Eso ontológicamente no es posible. Aquí, señores, el señor Edgar dice que ontológicamente nosotros no podríamos saber cuándo estamos adorando en dulia y cuándo estamos adorando en hiperdulia. Ahora, el problema del señor Edgar Pacheco es grave. ¿Por qué? Porque acá tendríamos según la misma lógica de él, tendríamos un problema muy, pero muy grande, señores. Es que tendríamos un problema terrible. Si nosotros no estamos preparados para saber cuándo estamos adorando a alguien o venerando, voy a tratar de no usar la palabra adorar, que no sea con Dios, porque esto genera mucha polémica y hay que dar muchas explicaciones y lamentablemente los tiempos no dan y la gente se enrieda mucho, ¿no? Ahora, él dice que una persona ontológicamente no está preparada para saber la diferencia entre venerar a alguien en hiperdulia, dulia y latría. O sea, la persona no está preparada. Ok. Ustedes saben que la palabra venerar, que sería dulia, ¿no? La palabra dulia quiere decir respetar a alguien, ¿verdad? Quiere decir respetar. Todos los seres humanos respetamos a nuestros amigos, respetamos a nuestros padres, respetamos a nuestras madres, respetamos a nuestros seres queridos. Si yo no sé cuándo estoy venerando a mis padres o idolatrando a mis padres, entonces estamos todos perdidos, señores. Si yo no sé cuándo estoy honrando adecuadamente a mi papá, si yo no sé cuándo estoy honrando adecuadamente a mi mamá, porque ontológicamente no se puede saber, entonces ¿cómo sé que yo estoy honrando a mi padre y no idolatrando? ¿Y cómo sé que no estoy idolatrando a mi papá y lo estoy honrando si no sabemos? Es que se dan cuenta de lo falaz que es al final el pensamiento, y eso que ni siquiera empecé a tocar el tema, ni siquiera empecé a tocar el tema, porque el tema va para ratos. Tenemos que empezar a hablar sobre los versículos. Vamos a ver unos versículos bastante interesantes, pero sin empezar a hablar sobre el tema, ya nos damos cuenta que él se construyó una falacia que se destruye, pero así, en cuestión de 2 minutos con un razonamiento lógico. Si el ser humano no está capacitado para hacer la distinción sobre lo que es venerar, que es honrar, que es querer, que es considerar, que es estimar dentro de los límites que se nos permiten, ¿no? Si nosotros no estamos preparados para saber cuáles son esos límites ontológicamente, yo podría estar idolatrando a mi madre y no saberlo. Yo podría estar idolatrando a mi padre y no saberlo. Es que yo podría estar idolatrando a mis hijos y no saberlo. Yo podría estar idolatrando a mi trabajo y no saberlo, porque según él no podemos. Según él, no estamos capacitados, no estamos preparados para hacer estas distinciones ontológicas. Entonces yo hago una pregunta, a ver, todos los que están viendo este video, ¿cómo saben ustedes si están honrando a sus familiares o lo están idolatrando? Según Edgar, ustedes no pueden saberlo. Ustedes no pueden saberlo. Si ustedes no lo saben, ¿cómo Dios los va a condenar? Y acá entramos a otro problema. El problema cada vez se vuelve más grave si seguimos la lógica de Edgar Pacheco, porque ¿cómo Dios puede culpar de algo a una persona que no está capacitada, no entiende, no sabe cuándo cruza los límites? Por lo tanto, no existiría tal pecado porque Dios no puede fabricarse un pecado que el hombre no puede manejar. O sea, Dios le dice, no cometas el pecado de idolatrar. Y el ser humano dice, ¿y qué es idolatrar? Porque yo
Ontológicamente, yo no sé cuándo idolatro. Yo ontológicamente no sé cuándo venero a mis padres y cuándo idolatro a mis padres, porque ontológicamente yo no puedo saber la distinción entre honrar a mis padres e idolatrar a mis padres. Como yo ontológicamente no lo sé, Dios querido, tú me estás dando un mandamiento que no lo puedo cumplir, porque tú eres lógicamente sin poder saber cuándo estoy honrando y cuándo estoy idolatrando a mis familiares. ¿Ven el problema que presenta Edgar Pacheco aquí, señores? Es que se inventó una falacia del tamaño de mi casa. Es que, señores, es bien problemático poder seguir el silogismo de forma coherente, así como lo presenta Edgar. Pero vamos a dejar a Edgar de lado y vamos a demostrar que sí podemos saber lo que es idolatría cuando nosotros incurrimos en idolatría. ¿Qué es un ídolo? Cuando adoramos, cuando veneramos, cuando adoramos correctamente y cuando esa adoración es exagerada, cuando algo se puede volver supersticioso y cuando algo está dentro de los límites. ¿Ok? Primero vamos a comenzar con la palabra adorar, ¿verdad? Adorar, porque esta es la palabra que está en juego. Al final y al cabo, la palabra que está en juego es adorar, ¿no? ¿Qué es adorar? ¿Qué es adorar, no? Vamos a comenzar como, esto es básicamente teología, vamos a comenzar con la Torá, ¿no? Con el Antiguo Testamento. Adorar es básicamente su significado primario, es dar reverencia, punto. Adorar es dar reverencia, nada más, nada menos. En el sentido más, vamos a decir así, básico, primario, que vamos a encontrar en la Biblia, es dar reverencia. Adorar es igual a dar reverencia. Nosotros vamos a encontrar en la Biblia que se usa la palabra adorar para hombres, o sea, reyes. David fue adorado, los ángeles fueron adorados. Claro, en el español no se va a usar la palabra adorar, porque el español es, cuando se hace la traducción al español, ya se hacen estas distinciones a partir de años de teología, ¿ok? Porque la propia Biblia va a marcarnos distinciones desde el hebreo que nosotros en nuestros idiomas vamos a poder de alguna manera ir manejando y marcar ciertos aspectos para que nosotros entendamos el mensaje de Dios. ¿Cuándo es que estamos reverenciando correctamente a una persona y cuándo estamos reverenciando a una persona de tal forma que estaríamos poniendo a esa persona en lugar de Dios? Entonces ahí es que empezamos a hacer distinciones. Por eso en el español no se usa la palabra adorar a los ángeles o adorar al rey David, porque ya nosotros básicamente tenemos una idea ya más construida. Pero en el hebreo, si nosotros leyéramos la Biblia hebrea, en el hebreo, la Torá, nosotros vamos a encontrar que la misma palabra adorar se usa para los ángeles, incluso hasta para el rey David y otros reyes. Ok, voy a compartirles algunos versículos, ¿ok? Denme un segundo, que esto voy a tratar de desarrollarlo de forma coherente y de forma entendible, ¿no? A veces me cuesta un poco hacerme entender. Podríamos decir que la palabra adorar, entonces, en hebreo, ustedes la pueden conseguir en el Strong, en el numeral, corresponde al número 7812, ese en el Strong. La palabra sería shahá, algo así. Shahá. ¿Ok? Esta palabra en hebreo quiere decir postrarse, humillarse e inclinarse. Miren qué significados básicos. Son significados básicos, son significados muy básicos. Inclinarse, postrarse y humillarse. Eso básicamente en el hebreo es adorar.
¿ok? Pero después la Biblia, la propia Torah, nos va a indicar en qué momento nosotros estamos, de alguna manera, humillándonos o postrándonos delante de una persona dentro de los límites, dentro de los parámetros que Dios permite, y que eso no nos haga caer en una idolatría, ¿no? Eso básicamente lo va a ir desarrollando la propia Biblia. Dios mismo se lo va a ir enseñando a su pueblo por medio de las leyes, ¿ok? Pero la palabra adorar es simple. Es postrarse, encorvarse, humillarse e inclinarse. Simple, sin misterio, ¿eh? Y lo pueden corroborar usando el Strong, el diccionario Strong, el número 7812 es el número de referencia para que ustedes puedan encontrar esta palabra allí en el diccionario Strong. Ahora, esta palabra adorar, ¿en dónde la encontramos en la Biblia? ¿En qué circunstancia? ¿En qué contexto? Bueno, en Génesis 18.2. En Génesis 18.2 nosotros tenemos esta palabra. Y en Génesis 19, pero voy a empezar por Génesis 18, se lo voy a compartir en pantalla. Denme un segundo aquí, se lo voy a compartir. Hoy estoy en modo profesor, ¿ok? Así que ténganme paciencia, señores. Voy aquí. Génesis 18. Ok. Ok, aquí, miren. ¿Vio? ¿Vieron? Acá yo le estoy marcando en azul. ¿Ok? Por supuesto, en el español. Génesis 18, Génesis capítulo 18, versículo 2. Dice, esto es cuando los ángeles se le aparecen a Abraham. Dice, Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada a la tienda a saludarlos, postrándose en tierra. En el hebreo sería adorándolo en tierra, adorándolos. Eso sería en el hebreo, ¿eh? En el hebreo sería adorándolos. Pero ¿por qué no se tradujo al español adorándolo? Es porque, señores, nosotros ya tenemos una idea mucho más avanzada sobre distinciones que son pertinentes y necesarias hacerlas. Y ya teniendo ya un idioma como es el español y también como fue en el latín, incluso podríamos hablar del griego, ya nosotros podríamos usar otras palabras que muestren más bien la idea del contexto para evitar ciertos errores, ¿ok? Pero en el hebreo se usa la palabra adorar. Abraham adoró a los ángeles, a estos 3 ángeles, porque aquí se usa la palabra adorar, ¿verdad? Sería en el hebreo, ¿no? Bueno, aquí se usa. Pero también se usa en Génesis 19. Ahora les comparto de nuevo. Un segundo. Aquí les voy a marcar. Muy bien. Aquí nosotros, una vez más, en el hebreo, vamos a encontrar la palabra adoración. Y el contexto nos dice lo siguiente. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó. En el hebreo podríamos usar la palabra adorar, y los adoró en el suelo. Porque adorar en el hebreo es inclinarse, postrarse, humillarse. Y aquí dice se inclinó. Por lo tanto, en el hebreo se usa la palabra adorar, lo que sería adorar. ¿Ok? Ahora, también se usa para el rey David. Y esto lo vamos a ver mucho en el Antiguo Testamento. Vamos de vuelta. Voy a compartirles otro versículo. Vamos de a poco. Vamos de a poco, señores. Vamos aquí. Ok.
Esto es en el caso de cuando Mefiboset, ¿verdad? Se encuentra con el rey David. ¿Se acuerdan de esa historia? Muy interesante, muy linda. Bueno, vamos a buscar aquí donde Mefiboset se inclina, ¿verdad? Delante del rey David. Ok. Miren aquí. Cuando Mefiboset llega al palacio y encuentra al rey, se inclina. Y aquí otra vez tenemos la misma palabra, adorar, en el hebreo. Básicamente, Mefiboset adoró a David. Ahora, señores, ¿por qué el texto hebreo permite la palabra adorar en estos casos y no se ve como algo que se condene? Porque básicamente la inclinación, la adoración que se está haciendo aquí es una adoración de reverencia dentro de los parámetros que Dios permite, que es no hacerlo de modo que nosotros le estemos atribuyendo a la persona a la cual nosotros nos estamos inclinando los atributos de Dios, como si fuera Dios, ¿ok? Y eso es importante, porque aquí es donde nosotros vamos a empezar a entender que lo que Dios en realidad no quiere es que nosotros honremos a una persona dentro de esos parámetros, ¿no? De atribuirle a esa persona las características de Dios, la dignidad de Dios, la excelencia de Dios, la importancia de Dios. Por ejemplo, sería un pecado que una persona se humillara tanto delante de un hombre que por humillarse tanto delante de ese hombre deje de lado los principios de Dios y prefiera los principios de este hombre. Aquí nosotros podríamos decir que hay una especie de idolatría, porque ya esta honra que se le está dando a esta persona está fuera de los parámetros. ¿Por qué? Porque es una honra que básicamente está quitando a esta persona de la obediencia hacia Dios. Una persona que deja de obedecer a Dios para obedecer a un hombre estaría en un pecado de, podríamos decir que idolatría, ¿eh? Si es en ese contexto de venerar, de honrar tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo estimar tanto a una persona que por estimar tanto a esta persona desobedezca a Dios continuamente, siguiéndole el tren a esa persona. Entonces aquí ya estaríamos hablando de que yo estoy venerando a esta persona de una forma idolátrica. ¿Por qué? Porque por causa de tener tanta estima a esta persona y ponerla por encima de Dios, yo estoy cayendo en un tipo de pecado de idolatría. Pero estas distinciones las va a dar Dios mismo para que los hebreos sepan, o sea, distinguir, ¿no? ¿Cuándo es que están venerando correctamente a una persona y cuándo se están excediendo? Y básicamente siempre va a girar en torno también a los ídolos, ¿no? Los falsos dioses. Siempre va a girar ahí. Cuando Dios aclara, cuando Dios hace esas distinciones, siempre va a estar girando alrededor de los dioses paganos, ¿no? De los dioses falsos que existían. Personas que por causa de esos dioses dejaban de confiar en el Dios verdadero. O por causa de esos dioses dejaban de seguir a Dios porque Dios tenía sus reglas, Dios tenía sus normas. Y ellos, muchos decían, por ejemplo, bueno, este Dios, el Dios de Israel, exige demasiado, ¿no? Exige santidad. Pero el Dios de los egipcios, o el Dios de los arameos, o el Dios de los menonitas, no... Menonitas, ya ahí metí una ahí que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, no importa. Bueno, esos dioses no me piden la pureza que me pide el Dios de Israel. Por lo tanto, voy a dejar de servir al Dios de Israel porque me exige mucho y me voy a quedar con el Dios pagano, ¿no? El Dios egipcio, uno de los dioses egipcios. Incluso habían dioses, entre comillas, ¿no? Dioses en minúscula, que se permitía la lascivia y habían
fiestas de lascivia, ¿no? Donde básicamente las personas tenían sexo, ¿no? Entre todos y era muy, podemos decir, excesivo todo, ¿no? Muy inmoral. Y claro, habían, por supuesto que existían personas que preferían la inmoralidad que servir a Dios, ¿no? Entonces, básicamente Dios empieza a hacer una distinción y a marcarles el camino a los de Israel. Señores, ustedes pueden venerar a un rey, pueden venerar a una persona, a su papá, a su mamá, pero ustedes no pueden venerarlo al punto de que ustedes pongan al papá y a la mamá sobre Dios. Porque el que ame a su papá y a su mamá más que a Dios ha cometido un pecado. De hecho, es parte de uno de los mandamientos. ¿Ven? Dios mismo empieza a marcarle el camino a los hebreos para que ellos sepan cuándo se comete idolatría y cuándo no se comete idolatría. Cuándo se está adorando, y aquí voy a hacer entre comillas, porque, por supuesto, nosotros desde el español, desde nuestra concepción, después de tantos siglos, es un tanto complicado poder explicarlo, pero creo que ya muchos van tomando aquí noción del tema. Dios está marcando el camino, ¿no? De cuándo estamos adorando dentro de los parámetros que Dios nos permite a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros familiares, y cuándo estamos cometiendo idolatrías porque ya estamos adorando a nuestra familia excesivamente, poniendo en tela de juicio nuestra obediencia, nuestro servicio a Dios mismo, ¿no? Nuestra fidelidad a Dios. Por supuesto que nosotros desde el español no tendríamos que usar la palabra adorar cuando hablamos de nuestra familia, ¿no? Cuando hablamos de nuestro amor, de nuestros sentimientos hacia nuestra familia, nuestra devoción a la familia, al hogar, a la iglesia, a un santo de la iglesia, a un pastor, a un sacerdote. Es conveniente que usemos siempre la palabra venerar. Por eso la Iglesia Católica después también va marcando estas distinciones, para que la Iglesia no se pierda, para que la Iglesia no se desvíe. La Iglesia va construyendo sus ideas desde un idioma más avanzado, ¿no? Con más verbos, con más ideas, con más palabras, con más significado. Ya no tenemos solamente la palabra adorar, tenemos la palabra venerar, tenemos la palabra honrar. Ustedes saben que en el hebreo en aquel tiempo la palabra honrar y la palabra adorar era la misma. En aquel tiempo la palabra honrar y la palabra adorar básicamente era la misma palabra. Entonces, honrar y adorar eran sinónimos. Pero la Biblia misma nos enseña que tenemos que honrar a nuestro Padre, que sería adorar a nuestro Padre, adorar a nuestra Madre. Pero claro, eso desde el hebreo. Pero nosotros ya tenemos otros idiomas donde podríamos nosotros hacer la distinción ya con el propio idioma. Y entonces ya ser más específicos, ¿no? A nuestros padres los veneramos, a nuestros padres los honramos y a Dios lo adoramos, ¿ok? Y ya aquí quedaría como más explicado, ¿no? Ya tendríamos una idea más fabricada, una idea más elaborada. Podríamos ya hacer estas distinciones que nos salvaguardan de cometer el pecado de la idolatría, ¿no? Pero vamos a seguir. No me quiero perder, señores. Creo que el tema está interesante y no quiero perder el hilo ni tampoco quiero marear a nadie, ¿eh? Vamos a seguir. Bueno, así que nos quedamos en que David fue adorado por Mefiboset. Abraham adoró a los ángeles, Lot también adoró a los ángeles, y que después Dios, él es el que marca el camino de la correcta adoración cuando no se trata de Dios, y que Dios mismo marca cómo es la adoración cuando se refiere a Dios. Por lo tanto, señores, aquí es importante analizar algunos versículos, no más, algunos versículos que tienen que ver con eso, no con la idolatría ahora. Voy a compartirles, creo que Éxodo está bien, ¿no? Vamos a ver ahí.
Vamos a Éxodo. Si es que lo tengo por aquí. Aquí. Vamos a leer el contexto. Empezamos desde el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh. Estoy leyendo Reina Valera 1960, ¿ok? Pero bueno, no importa. Aquí dice Jehová. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ven? Dioses. Aquí ya se está hablando de dioses que se tienen como deidades. Entes que tienen poder en sí mismo. No estamos hablando de entes que dependen de Dios, entes que dependen de la gloria de Dios, entes que dependen del poder de Dios. No estamos hablando de ángeles de Dios, no estamos hablando de ni querubines ni de serafines. Aquí en este versículo, y tiene mucho que ver con Egipto, no se olviden que Dios sacó a Israel de Egipto, un pueblo politeísta, donde tenían muchas deidades con poder propio, ¿verdad? Hablábamos hoy en otros videos sobre el dios, el dios del buey, ¿no? El buey, que después Israel cae en el pecado de hacer una imitación del dios buey, el dios egipcio, ¿no? Israel es rescatado de Egipto, donde hay muchos dioses que tienen poder propio, no un poder que depende de un Dios máximo y supremo, sino diferentes deidades con poderes propios, cosas que sería, por supuesto, que cae dentro del politeísmo. Por eso cuando comienza este capítulo, el capítulo 20 de Éxodo, ya Dios comienza mencionando a Egipto, ¿no? Yo soy el verdadero Dios, el Dios que te sacó de la tierra de Egipto, una tierra plagada de dioses falsos, deidades que no existen como tal. Ahora, queridos amigos, a ver qué seguimos leyendo. Entonces estábamos en que Dios rescató a Israel de dioses que no existen, ¿no? De la tierra donde hay dioses que no existen. Una tierra politeísta. Denme un segundo que aquí ya me perdí. Que no encuentro. Bueno, leo de aquí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos. Aquí ya tenemos una palabra que tenemos que estudiarla, dioses. Y aquí estaríamos hablando de la palabra ídolos. Ídolos. Cuando nosotros vamos a la Septuaginta, ¿verdad? La Septuaginta, que es la versión en griego, nosotros vamos a encontrar una palabra que sería como voy a tratar de buscarla para explicarle a ustedes la composición de esta palabra, ¿no? Que viene de idolón. Sería así algo como eidolon, ídolo, sería como aquella cosa a la cual nosotros servimos, ¿ok? Para que tengan más o menos una idea, es difícil, ¿no? Pero para que tengan una idea, eidolon, en griego, eidolon, es aquella cosa a las cuales nosotros, por voluntad propia, nos sometemos para servir, ¿ok? Para servir. Pero, sin embargo, tenemos que tener cuidado porque la Biblia nos manda a servir a los hermanos. Ahora, si nosotros somos servidores de nuestros hermanos, ¿eso quiere decir que nosotros estamos idolatrando a nuestros hermanos y que nuestros hermanos serían ídolos? No, no necesariamente. Eidolon es una deidad que
básicamente, nosotros podríamos servir en pos de los atributos de esa deidad, atributos propios, características propias. Nosotros le tenemos que dar a esa deidad cierta importancia, cierto valor, más allá de los límites que Dios permite. Eso sería un eidolon, ¿no? Un eidolon. Aquella cosa a la cual nosotros le damos un servicio que incluso nos lleva a contradecir al único Dios verdadero. Si yo sirvo a un hombre más que a Dios, cometo idolatría porque estaría haciendo de este hombre un eidolon. Si yo, por causa de un hombre, voy en contra de los principios de Dios, entonces para mí este hombre es un eidolon, porque yo por servir a esa persona, a ese hombre, estoy desafiando al único y verdadero Dios. Eso es un eidolon. Eidolon. Aquello que requiere mi servicio por encima de todo. Por encima de todo. Eso es un eidolon. Pero ¿por qué Dios no es un eidolon? Podríamos decir, a ver, si un eidolon es aquello que nosotros servimos por encima de todo, Dios es un eidolon porque a Dios lo servimos por encima de todo, ¿no? No, porque eidolon tiene que ver con algo falso. O sea, aquella cosa que nosotros estamos sirviendo, pero que en realidad no es el Dios verdadero, no es verdadero. Nosotros lo servimos como si fuera lo máximo, pero en realidad no es nada. Estamos adorando una simple imaginación, ¿verdad? Y por adorar a esa imaginación estamos desafiando los principios de Dios, estamos desafiando los mandamientos de Dios y bueno, esto nos hace caer en idolatría, ¿ok? Todos aquellos que tengan ídolos caen en idolatría. Pero vamos a seguir examinando el pasaje, ¿no? Vamos a seguir examinando el pasaje que tenemos aquí. Muy bien. Nos habíamos quedado en eidolon. No tendrás dioses, eidolon, ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas o debajo de la tierra. Acá muchos concluyen que cuando dice no te harás nada de lo que está arriba del cielo, se refiere a los seres espirituales. No, no necesariamente, ¿eh? Una lectura simple nos estaría indicando de las cosas físicas. Por ejemplo, cuando dice no te harás imágenes de alguna cosa que está en el mar, está hablando de los peces, de las bestias marinas. Cuando dice que no te harás nada de lo que está sobre la tierra, estaría hablando de animales o incluso de seres, ¿verdad? Humanos. Y adorarlos como a dioses, ¿no? Por supuesto, para que sean ídolos. Ni te harás ídolos o imágenes de aquellas cosas que están en el cielo. Y no es necesariamente de seres espirituales, sino puede ser de aves, puede ser perfectamente de aves o cosas por el estilo, ¿no? No necesariamente tendríamos que entender de que se está enfocando de lo metafísico, sino más bien podría estar dentro del plano de lo físico, de aquello que los seres humanos acostumbraban a ver y que terminaban haciendo ídolos, como el buey, ¿no? La vaca, bueno, el gato, el perro, es que hacían ídolos con todos los animales, ¿eh? Así que también hacían ídolos con aves, porque hay ídolos de aves en la historia, ¿no? Del politeísmo, hay ídolos con aves. Después dice, ¿no? No te inclinarás a ella ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces, vamos a partir de aquí, vamos a partir de este verso a hacer una exégesis, ¿verdad? Si yo no me puedo inclinar delante de una imagen, delante de algo, ¿cómo es que Israel se inclinaba delante del
arca de la alianza, que tenía de por cierto 2 arcángeles, querubines, perdón, tenía 2 querubines. ¿Cómo es que Israel se inclinaba delante del arca? La otra, ¿cómo es que los reyes se inclinaban muchas veces entre ellos, o los judíos se inclinaban delante del rey David? Yo hago esa pregunta. ¿Por qué se inclinaban delante del rey David? ¿Acaso el rey David no era una criatura? ¿Y el propio rey David no es una imagen de Dios? Porque nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Todos nosotros somos imágenes de Dios. Pero vemos que la gente se inclinaba al rey David, los judíos se inclinaban al rey Salomón, se inclinaban delante de los reyes. Y no era un pecado, no era un pecado. Mefiboset se inclinó delante del rey David y no vemos que fuera un pecado. Incluso Abraham, Lot, se inclinaron delante de los ángeles y no vemos que hayan sido castigados como que hubiesen cometido un pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque aquí dice que no te inclinarás, pero por otra parte tenemos casos donde la gente se inclina, ¿no?, a personas que no son Dios. Y no hay un pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque justamente esto tiene que ver con inclinarse delante de un eidolon, aquella cosa que nosotros ponemos en lugar de Dios. De Dios. O sea, esa cosa que nosotros vamos a seguir fanáticamente violando los principios de Dios, poniéndolo por encima de Dios, yendo contra la ley de Dios, yendo al pecado, yendo a la desobediencia, no aceptando a Cristo, ¿verdad? Yo qué sé. Por ejemplo, los que van tras el pensamiento de Buda, podríamos decir son idólatras, porque por causa de Buda no se someten a Cristo. O aquellos que adoran otras entidades y por causa de adorar otras entidades no se someten a Cristo ni a los mandamientos de Cristo. Por ende, hablaríamos de idolatría, ¿no? Ahí hablaríamos de idolatría. Por eso es muy importante tener una buena exégesis. Y para esto hay que estudiar mucho, porque está lleno de personas que critican, pero no han estudiado lo suficiente. Porque si hubiesen estudiado lo suficiente, al menos mostrarían el estudio en sus críticas, mostrarían argumentos, irían argumentando lógicamente y estarían presentando argumentos semánticos, argumentos filológicos, argumentos etimológicos, argumentos históricos, verdaderos argumentos, y no criticando desde lo superficial, porque criticar de lo superficial, todo el mundo puede criticar, eso es lo más fácil, pero estudiar, agarrar libros y ponerse a leer, no cualquiera, no cualquiera quiere dedicarse a estudiar, todo el mundo quiere dedicarse a criticar, todo el mundo quiere dedicarse a decir a este idólatra, que él es idólatra, pero ¿quién se quema la pestaña estudiando? ¿Quién se quiere quemar la pestaña leyendo libros de latín, libros de griego, libros de hebreo, libros de semántica, libros de yo qué sé, de historia, de arqueología? ¿Quién? Son muy pocos los que verdaderamente están dispuestos a enfocarse día a día a estudiar y empezar a entender el tema. Yo no pido que estén de acuerdo conmigo. Yo no pido que estén de acuerdo conmigo. Pero al menos que la persona que me critica ponga evidencias, argumentos que sigan el mismo trayecto de mis argumentos, para que yo pueda al menos tomarlos en serio, porque si no, lo único que voy a ver es una persona superficial que se dedica a criticar, pero que no puede presentar argumentos sólidos porque no ha estudiado lo suficiente. No ha estudiado suficiente los conceptos del latín, no ha estudiado suficiente los conceptos del griego, no ha estudiado lo suficiente los conceptos del hebreo, no ha estudiado la historia, la evolución del pensamiento cristiano. Entonces, ¿cómo puedo tomar yo en serio una persona que critica desde lo superficial? Pero seguimos con el tema.
Yo a veces me desenfoco porque veo algunos comentarios ahí que pura críticas, pero que no aportan nada, sinceramente. Y no es que yo me crea una eminencia, no, pero soy honesto. A ver, yo me estoy exponiendo aquí con argumentos, desde el griego, desde el hebreo, desde el propio latín. ¿Por qué? Porque me he tomado el tiempo de estudiar. Entonces, puedo estar equivocado, pero al menos me tomé mi tiempo. Antes de criticar, tómese su tiempo, estudie, estudie, estudie. No sea un criticón, estudie. Después que usted estudie todo eso, bueno, critique, porque al menos su crítica tendrá un sustento, ¿eh? Al menos su crítica tendrá cierta base como para poder sostener la crítica. Bueno, estábamos hablando sobre que Éxodo 20 tiene que ver con los ídolos, los eidolon. ¿Qué son los eidolon? Como expliqué antes, aquellas cosas que nosotros servimos de tal forma que violamos los principios de Dios y desafiamos a Dios mismo, que ponemos por encima de Dios. Esos son los eidolon. No podemos nosotros hacer imagen de ninguna cosa para después postrarnos y servirlos como si fueran más que Dios, siguiéndolos como si fueran más que Dios, y que por medio de seguirlos a ellos desobedezcamos a Dios. Por ejemplo, el dinero. Yo puedo hacer un ídolo del dinero. Lo puedo hacer. Yo puedo hacer. Porque si yo por causa del dinero empiezo a ir contra los principios cristianos, los principios de Dios, y me vuelvo una persona que ama tanto el dinero que me encierro en mi mundo egoísta, ¿verdad? Estoy haciendo del dinero un ídolo, un ídolo. Estoy haciendo un ídolo. Estoy yendo contra los principios de Dios por causa del dinero. He hecho un ídolo del dinero. Incluso yo puedo hacer un ídolo de la Biblia, ¿eh? Y ojo con esto, señores. Yo puedo hacer un ídolo de la Biblia. Porque si yo, por causa de la Biblia, voy contra Dios, he hecho un ídolo de la Biblia. ¿Es posible que una persona vaya contra Dios con la misma Biblia? Sí. Evidentemente sí. Una persona puede, por medio de un amor excesivo a la letra de la Biblia, ir contra Dios mismo. Porque si yo, por amor a la letra de la Biblia, me comporto de forma fanática, agresiva, y ataco a los hermanos, los acuso, los critico falsamente, y levanto puras falsas, por causa de un respeto excesivo de lo que está aquí escrito, yo he hecho de la Biblia un ídolo y estoy pecando por causa de la Biblia. Señores, amar la Biblia y venerar la Biblia no significa que nosotros nos volvamos unos fanáticos, que empecemos a, hermanos, ensuciar a la gente o golpear a la gente o comportarnos de forma fanática por causa de nuestras ideas. Eso podría caer dentro de un fanatismo que incluso sería muy parecido al pecado de la idolatría. Sería bibliolatría. ¿Ustedes saben que existe la bibliolatría? Existe la bibliolatría. Personas que por causa de la Biblia pecan contra Dios. Y hoy está más lleno que nunca el mundo virtual de personas que pecan contra Dios por causa de la Biblia. Por causa de la Biblia la gente ha matado. Por causa de la Biblia la gente ha destruido familias. Por causa de la Biblia la gente ha destruido matrimonios, ¿eh? Sí, señores. Hay esposas que han destruido su matrimonio. Hay esposos que han destruido su matrimonio y su familia por causa de la Biblia. Porque no han entendido el espíritu de la Biblia, sino que más bien por un amor a la letra, a las hojas y a la tapa,
han ido contra los principios de la palabra de Dios. Han ido contra los principios y las enseñanzas de Cristo. Entonces han caído, podríamos decir con toda certeza, en una bibliolatría. Mucho cuidado, queridos amigos, con la bibliolatría, porque existe, la bibliolatría existe. Es un pecado más. Ahora, señores, ¿existe la idolatría en la Iglesia Católica? Sí, claro que existe la idolatría. ¿Existe la bibliolatría? ¿Existe la idolatría? ¿Existe la ¿cómo sería? Papolatría, ¿no? Adoración excesiva al Papa. Adoración excesiva a la Iglesia Católica, al templo. Templolatría. ¿Existe el templolatría? Existe la papolatría, existe la bibliolatría, existe, bueno, todo aquello que sea exagerado podríamos decir que es una idolatría. ¿Podríamos idolatrar a María? Sí, claro, también. Todo eso es verdad, pero no es culpa de las imágenes. No es culpa de la imagen de la Virgen María, no es culpa de la imagen de San Pedro ni de la imagen de San Pablo. Una imagen no es una idolatría, no es un ídolo en sí mismo. Es el corazón idólatra el que define cuándo somos idólatras y cuándo no somos idólatras. Es nuestro corazón el que decide a quién vamos, de quién o de qué cosa vamos a hacer un ídolo. Es nuestro corazón, no es una imagen. Muchos dicen, no, porque la Iglesia Católica al tener imagen son piedra de tropiezo. No, no son piedra de tropiezo nada. Porque si yo te enseño correctamente y después a vos se te antoja idolatrar la Biblia, o idolatrar al Papa, o idolatrar a la Virgen María, o idolatrar a San Pedro, es tu problema. No es mi problema, no es problema de la Iglesia, no es problema de la imagen, no es problema de una escultura, no es el problema de un cuadro, no es el problema de una foto. Es problema de la persona. La persona debe de arrepentirse. La persona debe de entender que no está amando a Dios, que está poniendo otras cosas por encima de Dios. Pero no es culpa de la Virgen María, no es culpa de la Biblia, no es culpa de la Iglesia, es culpa de la persona en sí. A veces podemos admitir a veces que hay ignorancia, pero una vez que se enseña, señores, no inventen, no inventen. No inventen que no existe eso de que la imagen te hace tropezar. Pura mentira. Dice aquí, el hermano, eso es muy cierto. Y desvalidan el matrimonio solo porque alguien les dijo que la Biblia que habló... Ah, sí, exacto. Invalidan los matrimonios y todas esas cuestiones por malinterpretar la Biblia, y por causa de la Biblia muchos cometen grandes errores. Víctor dice, el fútbol también puede llegar a ser idolatría, claro. Sería futbolatría. Futbolatría. Cuando nosotros, por amor al fútbol, nos comportamos fanáticamente. Por ejemplo, si yo me digo ser cristiano, ¿verdad? Yo soy cristiano y tengo que tener una conducta, ¿no? Una conducta cristiana. Amar al prójimo, querer al prójimo, buscar el bien del prójimo. Y por causa del fútbol, me agarro a los piñes, a los piñazos y a las patadas con mi prójimo. El fútbol me está haciendo tropezar, El fútbol me está haciendo ir contra los principios cristianos. Pero no es el fútbol. No es el fútbol que me hace idólatra. Yo he hecho idolatría con el fútbol. Es muy diferente. Tenemos que, queridos amigos, hacer esta clara distinción. Nada me vuelve a mí idólatra. Yo hago idolatría con las cosas. Yo no me hago borracho por causa del vino, sino que yo tomo el vino y yo me hago borracho. El vino no me hace borracho. Yo me hago borracho con el vino. Una imagen no me hace idólatra. Yo hago idolatría con la imagen. Mi familia no me hace a mí ir contra Dios. Yo voy contra Dios por causa de mi familia. El fútbol no me hace a mí ir contra Dios. Yo voy contra Dios por causa del fútbol.
O sea, yo. ¿Por qué? Porque no tengo madurez o no tengo, podemos decir así, ¿no? Conducta o no tengo carácter cristiano. Por eso el apóstol Pablo dice que aquellos que titubean son como una hoja de un árbol que va para donde el viento se lo quiere llevar. ¿Por qué? Porque no tienen carácter. ¿Qué es una persona sin carácter? Una persona que se deja arrastrar por cualquier viento. Esto es una persona sin carácter. Muchos confunden, y tengo que decirlo, muchos confunden hermano débil en la fe con hermano débil de carácter. Son dos cosas distintas. Muchos quieren hacernos a nosotros esclavos de los débiles de carácter, porque malinterpretan lo que es un débil en la fe. ¿Qué es un débil en la fe? Un débil en la fe es una persona que todavía no conoce de teología, que no conoce las doctrinas y que yo le tengo que enseñar. Básicamente una persona que puede tropezar por causa de ignorancia. Eso es un débil en la fe. Ahora, un débil en carácter es aquella persona que por más que yo lo entrene, por más que yo le enseñe, anda pecando, idolatrando, fornicando. Sabe bien que el adulterio es pecado, pero anda adulterando. Sabe bien que la fornicación es pecado, pero anda fornicando. Sabe bien que lo que es idolatría, pero anda idolatrando. Eso es un débil de carácter. Una persona débil de principios. No confundamos. Débil en la fe es una cosa, débil en carácter es otra. Al débil en la fe lo enseñamos, lo entrenamos, lo educamos y deja de ser débil en la fe. El débil en carácter ya es más complicado, porque el débil del carácter puede conocer la Biblia de tapa a tapa y el catecismo católico de tapa a tapa. El carácter se va forjando por medio de la práctica espiritual. Por lo tanto, se necesita que la persona tenga un compromiso con Dios. La persona tiene que tener un compromiso con Dios. Y si esta persona tiene un compromiso con Dios y empieza a practicar la piedad y la espiritualidad y lo que conoce, esta persona va a ir forjando su carácter. Se va a ir fortaleciendo. Cada vez va a ser una persona más firme de carácter. Pero no confundamos. Débil en la fe es una cosa, una persona débil en carácter es otra. Para Pablo es una persona de doble ánimo. Eso es un débil de carácter, una persona de doble ánimo. Hoy está, mañana no está. Sabe, comprende, entiende, pero no quiere. No tiene firmeza, no tiene carácter, no tiene conducta. Son dos cosas muy distintas, señores. El evangelio de la prosperidad, muchos lo usan. Claro, en el evangelio de la prosperidad usan la Biblia para hacer negocio. ¡Qué bueno! Lo que tocaste aquí es fuerte, porque es verdad. Muchos usan la Biblia, y podríamos así decirlo, que por medio de la Biblia forman una idolatría al dinero, ¿no? A la vida, a la riqueza. Porque también podemos nosotros idolatrar esta vida. Si yo por vivir esta vida voy contra los principios de Dios, estaría idolatrando la vida. Si yo por amor a una vida económica más estable voy contra los principios de Dios, estoy haciendo idolatría con mis sueños, ¿no? Con mis propios propósitos. Hay que tener cuidado con todo esto, queridos amigos. Por eso digo que realmente cuando Edgar dice que no sabemos nosotros distinguir entre, que el ser humano no está preparado para distinguir entre lo que es latría, hiperdulia y dulia, eso es una locura total. Sí está preparado, porque si el hombre no está preparado para hacer estas distinciones, todos somos idólatras. Todos seríamos idólatras y no lo sabríamos. ¿Ven la locura que presenta? Si es verdad lo que dice Edgar, de que no se tiene que tener el concepto de latría, hiperdulia y dulia, porque el ser humano no sabe hacer estas distinciones ontológicamente, la pregunta que hago es, entonces, si no estamos preparados para saberlo, ¿cómo sé que no estoy idolatrando a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, o al trabajo, o a la riqueza? ¿Cómo sé que no estoy idolatrándolo? Y Dios no me puede castigar, porque si yo no puedo comprenderlo, porque por causa de mi propia creación ontológica yo no puedo entender estas cosas, ¿cómo es que Dios me va a castigar por algo que yo no comprendo? ¿Ven? Por eso creo que la crítica del Señor
Edgar Pacheco es una crítica superficial, más desde un fanatismo, un sesgo, que desde un razonamiento lógico, porque de lógica no tiene nada. Eso de decir que el ser humano no puede, no está preparado para saber lo que es idolatría y veneración, honra adecuada y debida hacia los seres queridos o hacia los santos, es una completa locura. Porque básicamente lo que está diciendo es que todos podríamos ser idólatras y ninguno saber que estamos siendo idólatras. Él mismo podría ser idólatra y no saber que es un idólatra porque él no sabe ontológicamente cómo hacer la distinción entre idolatría y veneración. Como él no sabe, entonces Edgar Pacheco es idólatra y no lo sabe. Sí, exactamente. Es que es una locura, señores. Piénsenles, mire, voy a ponerle una vez más el video para terminar. Voy a ponerles una vez más el video y escuchen, porque es una locura total, señores. Y con mucho respeto, pero es que las cosas hay que decirlas, Hay que decirlas, sin tanto tapujo, Y ya termino. Vamos aquí, voy a compartir de vuelta lo que dijo el señor Edgar. Escuchen, vamos a analizarlo una vez más para terminar, Vamos a poner esto del principio. Escuchen. Concilios. En los concilios ecuménicos. Tú te apegas a todos y cada uno de esos concilios. Son 7 concilios ecuménicos, me apego a los primeros 6 y con el 7 tengo una divergencia porque no creo en la veneración de imágenes. Ok, no crees en la veneración de imágenes por una cuestión personal, subjetiva. No, creo que ontológicamente no hay forma de distinguir entre la tría, superdulia y dulia. Creo que el ser humano no puede hacer esta distinción ontológica, así que eso es superfluo también. Introducir esos tópicos es un subterfugio. No se puede hacer esta distinción de que ahorita estoy adorando en dula, ahorita estoy adorando en la tría, ahorita estoy en hiperdulia, ahorita estoy en protodulia. Eso no existe en la realidad. Bueno, yo... ¿Escucharon eso? Para Edgar Pacheco, el ser humano no puede hacer las distinciones entre idolatría. Vamos a hablarlo en español. Él lo menciona en latín y esas cosas, ¿no? Bueno, sería español, pero latinizado, ¿no? Si el ser humano no puede hacer la distinción entre idolatría y honrar, ¿cómo sabe él que no está idolatrando a su papá? ¿Cómo sabe él que no está idolatrando a su mamá? Creo que él lo tiene, yo escuché por ahí que él es huérfano. Bueno, ¿cómo sabe él que no está idolatrando a un hermano o a su iglesia o a un pastor? ¿Cómo sabe? Si el ser humano no puede hacer esa distinción, entonces ¿cómo sabe? Es que él mismo está cayendo en un gran problema. Si el ser humano no puede distinguir entre idolatría y la correcta honra, entonces ¿dónde estamos parados, señores? ¿Cómo sé que yo soy idólatra si no lo puedo saber? Él mismo, él está acusando a los católicos de idólatras, pero ¿y cómo sabe que los católicos son idólatras? ¿Cómo sabe que son idólatras si él dice que no se puede saber? Que el ser humano no puede saber cuándo hay idolatría y cuándo no. Entonces, ¿cómo sabe que los católicos son idólatras? Es que se dan cuenta, señores, lo falaz que se puede llegar a ser cuando una persona desde lo superficial tira cualquier cosa ahí, cualquier verdura. Señores, hay que dedicarle tiempo. No todos son teólogos, señores. Ser un teólogo es letra mayúscula. Y son pocos los teólogos serios que hay en las redes sociales. Son pocos, señores, son pocos. Hay muchos opinólogos que lamentablemente fomentan el error. Fomentan una idea, un razonamiento crítico superficial. Tanto que se jactan de decir que los católicos no piensan, tanto que dicen, Luis Lisboa se hizo católico y tiró el cerebro al tacho de la basura. No, señores, yo pienso mucho y estudio mucho y analizo mucho y trato de estudiar. No estoy por encima de nadie, no estoy por encima de nadie. Soy más ignorante que muchos, pero al menos trato de no caer en eso de ser tan superficial a la hora de dar una opinión. Y entonces a lo que yo voy es que, a ver, tanto que critican que el católico no estudia, que el católico no tiene un pensamiento crítico, y aquí vemos una persona que dice una tontería
y cree que es un ser inteligente y que está por encima de los demás y que se da el derecho de burlarse y que se da el derecho de mofarse de los demás. Primero, no muestra una conducta cristiana. Segundo, es muy superficial su razonamiento lógico. Muy bien, señores, me tengo que despedir. Creo que quedó bien el video, ¿no? Un poco duro. Dice, es como decir que un doctor, para ser doctor, no sabe de política o algo así. Es como decir que un doctor, para ser doctor, no sabe de política, algo así. Sí, claro. Dice, Pacheco es un pobre troll, más de lo mismo. Sí, exactamente. Ponga el video para compartir. Yo siempre lo pongo para compartir. Muy bien, señores, voy a dejarlos con este tema. Después lo voy a subir a YouTube. Espero que no me tiren para abajo, ¿no? Bueno, señores, bueno, para arriba no me pueden tirar. Bueno, sí me pueden tirar para arriba, pero después caigo hacia abajo. Por la ley de la gravedad. Voy tras de Barragán. Martín Barrientos. Qué cosa. Voy a dejarlos con este tema, los hermanos católicos, un matrimonio católico que se bailan todo el tema, los ídolos no tienen poder, porque verdaderamente los ídolos no tienen poder y el católico lo sabe. El católico sabe que los ídolos no tienen poder, por eso podemos bailar esta canción, los ídolos no tienen poder. Él lo sabe ya. Dice, ya se lo dije, voy por él, lo verán cantinflear. Sí, dicen muchas cosas por ahí que a veces no tienen mucha razón, ¿no? Pero bueno, escuchamos la canción. Miren cómo esta pareja de católicos de México, un uruguaya y un mexicano, un matrimonio, se bailan la canción Los ídolos no tienen poder, porque el católico lo sabe y el católico está de acuerdo y el católico predica y el catecismo lo dice, los ídolos no tienen poder. No tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan, no tienen poder, los ídolos 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 no tienen poder, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan, no tienen poder, 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 Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene poder,